noches a todos, bienvenido a la segunda cita con CFD más formativa. Hoy seguimos un poco la discusión de la noticia macroeconómica porque hoy ha habido un día además muy importante donde los índices han disparado a la alza debido a una intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Recuerdo como siempre que la página de CFD+, tenemos una amplia ventaja de formación. Como sabéis, yo con otro analista estaré todo el mes de julio. Os invito a no perder ninguna cita porque vamos a tocar temas muy importantes. De todas formas, si queréis luego escuchar con calma toda la información que viene proporcionada, estarán disponibles las grabaciones a partir de mañana. Recuerdo también que la página CFD+, encontraréis toda la información sobre el broker CAPEX con una serie de herramientas útiles a la formación y a entender mejor digamos, los movimientos de mercado. Como tenéis toda una página llena de artículos, canales Telegram, varias herramientas para verificar los movimientos de los principales instrumentos, toda una serie de instrumentos de las redes sociales para seguir toda la información que os aseguro muy importante y sobre todo útil a la hora de analizar. Tenéis en cuenta siempre una cosa, que toda esa información, por cuanto puede parecer no útil, siempre lo es, porque nuestro trabajo de trading y de inversiones tenemos que analizar de toda forma muchísimas herramientas y tener una ayuda y un análisis nos permite acelerar este proceso. Dicho esto, vamos a empezar un momento hablando de la Reserva Federal. Hoy tenemos otra cita muy importante che sarà la acta della Fed en una horita prácticamente. Tenemos la acta de la última reunión de la Fed. Tengo la página de la Reserva Federal porque quería decir alguna cosa interesante. Partiendo del presupuesto de lo que ha pasado eh, esta tarde con la comparecencia de Powell, y lo que será muy importante echar un ojo esta noche. Si vais a la página de la Reserva Federal, claramente todo en inglés, pero se entiende perfectamente, lo que os invito a hacer es leer la minutes de la Fed, o sea, la acta de la última reunión. Eso mañana lo actualizarán con la acta que será publicada, difundida esta noche. Os invito a ir en esta página porque aquí vais a encontrar toda una serie de informaciones interesantísimas sobre lo que realmente es la intención de la política monetaria. Tenéis la proyección. La más importante son las proyecciones, claramente, de cómo se moverán los tipos. Tenéis en cuenta que aquí tenemos las proyecciones del 19 de junio. Podéis notar alguna cosa interesante. Primeramente tenéis toda una serie de datos macro, en este caso el Producto Interno Bruto, que se mantendrá según la última estimación sobre el 2% en los próximos 3 años, una ligera subida de la tasa de desempleo, pero esto es normal porque estamos en mínimo histórico. Y también, por ejemplo, aquí tenéis el dato de la inflación que se mantendrá sobre el famoso nivel del 2% que garantiza un equilibrio a la economía americana. Aquí tenemos también un poco digamos la cuestión conectada a los funds rate, prácticamente traducido sería, digamos, el porcentaje de cómo se va a gestionar todo el dinero que produce la Fed. Por ahora, como veis, nos mantendremos en una... Claramente tendremos que ver la proyección nueva porque, claro, hoy ha habido una novedad, de lo cual hablamos, una novedad de lo cual ya se sabía, para ver los cortes de tipo que por ahora se mantienen en 2,5 y probablemente vendrá cortado un medio punto seguramente durante todo el año. Más que ir a especificar esos temas, lo que yo quería recordar es que
tenga con mucha atención este fin de, vais a leer un poco, por lo menos, las comunicaciones del presidente. Os aseguro que la página web americana está llena de informaciones. Y para nosotros traders, la cosa importante es seguir no toda la noticia macro, porque por sí mismo, como os dije la última vez, la noticia viene siempre utilizada de los manipuladores para poder manipular el mercado, tener una excusa entre paréntesis, pero en realidad lo hecho de la Federal Reserve es lo más importante, probablemente porque el mercado está haciendo una cosa interesante. La subida que estamos asistiendo, para que entendáis, descuenta algo muy importante. Descuenta lo hecho que la Fed subirá los tipos. Si lo hecho ya está descontado, hasta que los tipos no se van a cortar, es muy probable que seguiremos subiendo. El problema puede empezar a subir cuando vendrán cortados los tipos. Hoy a las 4 de la comparecencia de Jerome Powell, hemos tenido algunas declaraciones que yo me he marcado en mi cuaderno para comunicarlas a vosotros, que son de una, digamos, interés muy grande. Y son las siguientes. Tenemos algunas, digamos, situaciones contracorriente. Cuando el presidente de la Fed ha dicho esa cosa, hoy, caso especial, esta comparecencia ha sido dejada públicamente. Lo que ha admitido Jerome Powell es que las condiciones macroeconómicas americanas están empeorando. Interesantísima afirmación, pero también ha dicho otra cosa que ahora la vamos a conectar con el gráfico y vais a entender el por qué es importante. Ha dicho lo siguiente, la mayoría de los miembros de la Fed han podido averiguar que digamos, la posibilidad de una política monetaria digamos, más expansiva, esa hipótesis ha sido reforzada. Entonces, según los últimos datos que ellos han dicho que han visionado, han visto que la incertidumbre de la guerra comercial está creando algún problema en la economía americana y sobre todo toda esa preocupación en general que todo el mundo tiene sobre el crecimiento económico global sigue pesando por encima de la perspectiva de crecimiento económico de Estados Unidos. Guarda caso, a las 2:30, antes de hablar, el discurso, lo vamos a poner en un gráfico más chico. El discurso ha sido prácticamente, ha creado, cioè prácticamente hablando de una cosa mala, el mercado ha empezado a subir de una forma brutal, pero brutal es decir poco. Entonces lo que tenemos que decir ahora es cuál es la conclusión que tenemos que tirar. Porque hoy hemos tenido un gran ejemplo de cómo se manipula el mercado. Powell ha hablado de cosas malas, pero al mismo tiempo el mercado ha subido. ¿Esto por qué? Pues sencillamente porque lo que quiere el mercado es que la fiesta de la droga líquida, si la queremos llamar así, debe seguir. Y por lo tanto, la cosa importante que tenemos que recordar durante esa fase es que cualquier noticia referida a un corte de tipo a su favor ayudará a subir el mercado. Es un contrasentido total, pero ¿por qué? Pues imagina simplemente que son más de 10 años que el mercado experimenta algo nunca visto en la política monetaria, o sea, una ultra expansión monetaria con reserva fraccionada que permite literalmente dopar un dólar real que se convierte en 100 dólares electrónicos y por lo tanto, como el dólar es la divisa de referencia mundial, la América le da igual que la deuda sube. Pueden hacer lo que les da la gana porque todo el mundo toda la deuda está denominada en dólares.
Esta es la base, luego algunas cosas están cambiando, pero ya está. El problema cuál es, cuando hemos visto el año pasado que el mercado ha tenido esta caída porque con la subida de tipo claramente se veía la posibilidad de acabar la fiesta monetaria, la caída era algo que entraba en el orden de la cosa, porque claro, tenéis en cuenta una cosa, nosotros por cuanto interpretamos la noticia macro, ¿eh? La cosa que nunca tenéis que olvidar es que luego lo que en un cierto plazo de tiempo lo que cuenta son los números que saca una empresa y sobre todo los dividendos. Si alguien tiene tiempo y se hace un estudio de cómo han subido esas ganancias de la empresa americana, notará que no es que han crecido mucho, al contrario, mucho han empeorado. Pero al mismo tiempo, si alguien trabaja mucho en acciones, habrá notado que los dividendos siguen siendo proporcionados y en muchos casos han subido. Cada año sube el dividendo. ¿Cómo se ha podido hacer una cosa así? Ahí han utilizado dos instrumentos. El primero se llama buyback, compra, recompra de acciones. Pero ¿cómo se hace esta recompra? El dinero de la Fed ha servido a esto y al mismo tiempo cortando personal. Por eso es difícil interpretar esos datos, porque por cuanto la economía americana ha mejorado, y no hay duda, el precio que se está pagando para esta mejora es demasiado alto. La empresa realmente, sí, se han creado puestos de trabajo, pero realmente muchos, esos no son trabajos a tiempo indeterminado, muchos son trabajos de temporada. Al mismo tiempo, la política fiscal que ha actuado Mr. Trump costará una valanga de dinero a los contribuyentes. Y por esto, Trump ataca a la Fed porque necesita el dólar débil. Y para tener el dólar débil tiene que cortar los tipos y no subirlo. Porque claro, si sube el dólar, el coste es insostenible, por lo menos en el medio plazo. Aparte de esto, tiene también el problema que el año que viene se debe volver a presentar en las elecciones americanas que serán en noviembre. Lo que quiere hacer Trump también es evitar de llegar con un mercado bajista. Pero una cosa yo quiero que la entendéis. Si van a cortar los tipos, no creo que el mercado subirá mucho. Al contrario. Dejando a un lado eufórico algunos meses de subida, si la Fed admite algo que ya sabemos, porque luego es una cuestión de decir las cosas como están, no es que la bolsa no lo sabe. Lo que le interesan a las grandes instituciones es que entre ese dinero y ya está. Guerra comercial, escándalos sexuales, todo lo que queráis, no sirven para nada. La estructura del mercado queda alcista porque sigue entrando dinero. Y hasta que este dinero está garantizado, la ineficiencia de los bancos centrales, que prácticamente han creado un monstruo de lo cual no saben cómo subirse, podrá seguir, pero claro, no eternamente. Y por lo tanto, no acaso muchos analistas siguen tirando la flechita diciendo que el mercado caerá, pero cada vez pillan un baño y esto pasa desde el 2017, 2016 los aseguro. El año pasado han hecho la fiesta, ma le ha explotado toda la cara porque luego no se han dado cuenta de lo que estaba pasando. Nosotros realmente lo que tenemos que hacer en la interpretación de los datos macro es tener en cuenta que el efecto que se provoca normalmente es casi siempre el contrario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos operar antes de una noticia. Y dos, hay que ver el efecto real que tiene el mercado. Hoy Powell ha hablado de cosas malas que luego sí han tenido su efecto, pero el mercado está allí. Esto no es una caída, esto es una descarga para volver a comprar. Lo que están haciendo los inversores es pillar un punto de pullback más alto posible para comprar a un precio mejor. Y esto se ve, pero la tendencia alcista, y hoy hemos hecho un nuevo máximo histórico. Si no, no quiero decir una tontería, pero me parece que hoy hemos hecho un nuevo máximo histórico, exacto, sí. Por un punto hemos hecho un nuevo máximo histórico. Como veis,
no ha cambiado absolutamente nada desde nuestro último encuentro. Y por lo tanto, cuando queremos hacer nuestra análisis y analizar una noticia macro, aparte digamos, la noticia más importante, afuera de los movimientos de los bancos centrales que son más importantes, lo que tenemos que tener en cuenta es no tener una visión simplista. Yo he hecho un poco, digamos, en 10 minutos he podido resumir un poco 10 años de política monetaria y lo que está pasando ahora. Si veis, es un juego sucio, muy sucio, pero al final nosotros no estamos en un mercado que utiliza reglas sanas. Nosotros trabajamos en un mercado que sirve para manipular la economía real. Por lo tanto, ya el primer objetivo que tiene el utilizo de máquina algorítmica y de toda esa cosa no es ciertamente algo ético, porque el mercado por sí mismo no es ético. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo aquí es participar a una parte del sistema que tiene algunos bugs, sería agujero, donde un pobre cristiano puede probar a entrar y siguiendo un poco la regla del juego, no inventándosela, o peor, usando su cabeza, puede con mucho trabajo tener digamos, lograr un grande objetivo, que es eh, disponer de tiempo. ¿Ok? Luego, en la próxima, digamos, veremos de profundizar ese concepto, pero teniendo en cuenta lo que yo he dicho sobre la noticia macro, lo que tenéis que hacer es, primero, mirar el calendario económico detenidamente. Esta semana empezarán las trimestrales. Será muy importante ver qué resultados pueden llevar. Probablemente tendremos alguna sorpresita, pero no más de tanto porque, repito, no hay, a menos que no hay una venta masiva. La venta masiva son velas, recordáis, de ese tamaño en una singola sesión continua, es difícil hablar de una inversión de mercado. Podemos hablar simplemente de una corrección. ¿Ok? Tenéis en cuenta siempre una cosa. Empezamos a hablar un poco de los datos de crecimiento económico. Nosotros lo que miramos siempre son los datos de Estados Unidos porque los datos de Estados Unidos son lo que normalmente nos interesan más. Porque es el motor de la economía mundial. Si yo, por ejemplo, pillo esta semana y voy a ver un poco lo que me queda, no creo que queda mucho esta semana, pero merece la pena echarle un ojo. Mañana, grande noticia, acta de la reunión del Banco Central Europeo. ¿Esto por qué? Es una noticia importante. È una notizia importante porque si habéis seguido un poco lo que ha pasado en los últimos días, el próximo presidente de la Federal Reserve será Cristina Lagarde. ¿Quién es Cristina Lagarde? ¿Alguien lo sabe? Espero que sí. Cristina Lagarde es la presidenta de cuál entidad tan importante. Recuerdo que podéis dejarme siempre preguntas, interactuar y no hay ningún problema porque, como he dicho en la primera reunión, eh, nosotros, a mí personalmente me gusta interactuar con todos los presentes, no solamente hablar, porque es siempre importante que cada uno de vosotros exponga duda, la ponemos en el plato con todo y eso sirve para crecer. Aunque para quien no lo sepa, la, la Christine Lagarde es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Es muy probable que Mario Draghi irá allí y la Lagarde allí. La Lagarde es una que hace parte de la grande economía mundial, ha conquistado su sitio con grande esfuerzo y trabajo y la elección de esta presidenta que entrará a partir de octubre será agradecida al mercado porque seguirá la política económica del Banco Central Europeo. ¿Qué significa esto? El Banco Central Europeo, a través de la boca de Mario Draghi, ha hecho entender que va a ser mayor estímulo monetario, algo para poder ayudar
la economía europea en dificultad. Esto es lo que saldrá mañana, podría dar una chispa al mercado. Porque si en esta acta vamos a ver también que lo que ha dicho Mario Draghi es verdad, o se evince claramente lo que ha dicho, teniendo en cuenta que el horario operativo no es un horario operativo bueno, pero a partir de las 14:30 podemos que empiece a mover muy bien los índices europeos. Si esto se confirma, a la apertura americana vamos a tener una buena subida. ¿Cómo no lo puede hacer? Pero yo no voy a entrar en el mercado a las 13:30, 29, ni a las 13:31. Si el mercado se mueve de una cierta manera, como vimos la última vez con la nómina no agrícola, lo que voy a hacer es esperar por lo menos 13:45, 13:50. Claramente, la mayoría de vosotros tiende a poner una regla fija y no puedo dar una regla fija sobre esa cuestión. Pueden ser 10 minutos como media hora, pero normalmente, en general, a menos que no tenéis una entrada anterior a esta hora, por ejemplo, que sea un horario operativo decente, pero de todas formas, si yo he entrado, por ejemplo, en el DAX y llego a esta hora que tengo 50 puntos, pues protejo, por ejemplo, el 70% de la operación y veo qué pasa. A lo peor me salgo con una ganancia y protegido con trading stop. Pero si yo entro a la 13:29, porque empieza a haber algunas velas que se mueven rápidamente, y estos son los movimientos que crean la máquina para crear confusión y encontrar contrapartida, vosotros vais a ser la típica carne de matadero que no me acuerdo cuál famoso trader dijo aquí en España, y es una mejor expresión que yo he encontrado en ese aspecto. Vosotros no tenéis que apostar. Cuando tenemos una noticia macro, lo que tenemos que hacer es seguir. Entonces, a mí lo que me interesa no es el dato por sí mismo, porque vamos a hablar vino, vino, pan, 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 vino, vino, no sé si se dice así en español. ¿A quién le interesa lo que realmente ha dicho Mario Draghi? A nadie. A mí primero. Pero dice Giancarlo, pero tú me has dicho de leer. Ser informado sirve a entender la forma con la cual la noticia viene manipulada. Pero luego realmente a mí lo que me interesa es que a esta hora empiece algo. El horario no es de lo mejor, pero mirad una cosa que pasará después. Esta sí que es una noticia importante. ¿Esto qué es? No lo sabemos, pues vamos a quitar todo eh, y vamos a pulsar aquí y vamos a leer qué es. Índice de precio a consumo. Esto sí que es una noticia importante. ¿Qué es? Si no lo sé, voy aquí y me lo leo. El índice de precio al consumo mide los cambios en el precio de los bienes y servicios excluidos los alimentos y la energía. Esto mide la perspectiva desde el consumidor. Se trata de una forma de mediar cambio en la tendencia de compra y de la inflación en Estados Unidos. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva por el dólar, como la forma común para combatir la inflación y aumentar las tasas que pueden atraer la inversión extranjera, mientras una lectura inferior a esperado debe ser visto como negativa. Aquí tenéis los datos de los últimos 35 millones de años. Como veis, podéis llegar hasta el máximo histórico. Nosotros ponemos los últimos, por ejemplo, 5 años, notáis que más o menos estamos siempre allí. Este es un dato importante. Si la lectura es positiva, entonces lo que voy a hacer es verificar si el mercado puede subir. Entonces yo prácticamente, volviendo a repillar el dibujo, un momento solo que lo recojo. Yo tengo una noticia a las 13:30, otra noticia a las 14:30 y me paro aquí por ahora. ¿Ok? Si yo tengo todo esto, la cosa interesante es que el mercado probablemente se moverá. ¿Ok? Y esto es el día de mañana. Mañana tenemos además, no sé si ha sido adelantada, pero de todas formas lo dejamos aquí. Mañana tenemos otra comparecencia, son tres.
guarda caso, vamos a tener una batería de datos entre la preapertura americana y digamos, la mitad de la sesión europea, cosa bien vista, y esto nos deja entender una cosa. Si yo sé que tengo una batería de datos mañana, ¿no? Empezando que a partir de la 1:30 el mercado podría, de una forma u otra, dar una movimentación importante, y luego a las 4, media hora después, tengo otra comparecencia. Yo sé dos cosas. Primero, que probablemente entre la 1:30 y 2:30, o a partir de las 2:30, puedo empezar a buscar entrada. ¿Por qué? Porque sumando las dos noticias, claramente la más importante yo la pongo siempre la americana porque es su hora, a partir de esta hora podría moverse el mercado. Cuando abre el mercado a las 3:30, voy a ver un momento el efecto, porque por ejemplo, lo que va a pasar muchas veces es el siguiente. Vamos a pillar el caso de hoy. Demasiado chico. Si sale la noticia a las 2:30 o adelantan una noticia, yo no me puedo permitir de hacer una cosa muy estúpida, entrar aquí. Esto es la primera media hora de cotización. Lo que puedo hacer es recordarme una cosa. Allora, un segundo que pillo nuestra bolita. Si aquí abre el mercado, en la primera media hora, como empieza a formarse la primera demanda y oferta, y aquí no puede entrar. Es demasiado arriesgado. Tanto es verdad que aquí mucha gente ha entrado por el miedo de perderse la ruptura de máximo. Cuando os encontráis en una situación de este tipo, porque la noticia crea esos velones, si vosotros no habéis entrado en el primer golpe, o aquí, por lo menos en la mitad potencial del recorrido, no tenéis absolutamente que tiraros una entrada al final. Lo que hay que hacer es esperar un retroceso. Cuando el mercado a las 4 que entra en el vivo ha empezado a caer, lo que había que hacer era buscar un corto, sabiendo pero que la tendencia alcista, y luego esperar un retroceso para, por ejemplo, comprar aquí o aquí o aquí. Se saca 3-4 puntos, que es lo típico del S&P, y es suficiente. Pero si yo entraba aquí, me pillaba una paliza épica. Cuando muchas veces se pone mal el stop, vamos en el pánico porque el movimiento es violento, y aquí empiezan los problemas. Esto es lo que provoca la noticia, y es un ejemplo claro de lo que nunca tenéis que hacer. Me parece que en España hay un dicho que dice, el último duro lo dejamos a los demás. Sí, recuerdo bien, me lo dije mi amigo Paco, que he escuchado muchas veces. Y este dicho creo que es súper correcto, porque ya, si yo he perdido esta tendencia, esto ya es inútil que lo haga. Lo que sí es interesante, ver el movimiento siguiente. Y a las 4 me espero que se peleen, veo que el mercado cae, busco una entrada corta, pongo un stop razonado, por ejemplo, utilizando máximo decreciente, y me pillo 3, 4 puntos, 5 puntos, lo que soy capaz de pillar. Fin. Esta forma he saltado todo el jaleo de la noticia que a mí no me interesa, y entonces va todo bien. Pero tened en cuenta siempre una cosa, que, y sobre esto yo lo entiendo perfectamente. Cuando un trader se pierde una cosa así, el 90% de los traders no tienen la capacidad mental fría de poder entrar. La primera sensación es de angustia. Esto es lo que provoca la noticia. La noticia sirve a despistar, a confundir, a crear codicia. Ah, está subiendo. Debo entrar, debo entrar, debo entrar, debo entrar. Mientras lo digáis, se ha perdido el trade. Entonces la primera sensación es de agobio, porque claro, dice, me he perdido todo esto, ¿ahora qué hago? Pues te sienta porque la sesión acaba de empezar y hasta las 6, 7, los primeros 3, de 4 a 7 normalmente la fase horaria más rentable de la sesión americana, porque la primera hora después de apertura siempre da un buen movimiento, como también la famosa hora de la hamburguesa corresponde a las 12 de Nueva York, de 6 a 7 siempre hay algún movimiento interesante, muchas veces contra. Son reglas generales. Claramente, también el cierre, claramente importante, pero por lo menos nosotros que somos trade europeos, hay
personas seguramente de Sudamérica o que trabajan con horario americano, a las 8 o 9 de la tarde es un poco complicado sentarse para operar, a menos que no trabajáis específicamente esa fase horaria que sí tiene su rentabilidad, pero también pide mucha disciplina porque no tenéis tiempo luego para arreglar cualquier lead y tenéis que esperar el día siguiente. Esa fase horaria normalmente se utiliza para hacer multidía. Si yo noto que el movimiento del cierre crea un movimiento contrario o una continuación, yo puedo hacer una compra, una venta y dejar correr el precio por el día siguiente. Y cuando abre la sesión europea, que también hay un cierto movimiento, aunque no tan, normalmente no tan grande, puedo sacar mi provecho. Este es un ejemplo de cómo trabajar propio técnicamente una noticia. El calendario que hemos visto servía propiamente para que os hagáis una idea. Por eso la interpretación, por cuánto podemos ser grande analista o por cuánto podemos ser, digamos, grande trader, lo que luego interesa es cómo lo utilizáis. Hay que hacer una justa interpretación. Tenéis una pregunta sobre el calendario, perdóname que lo leí ahora. Sí, el calendario de investing, en mi opinión, es el más completo en absoluto, es lo que utilizamos un poco muchas páginas web, muchos brokers. Sinceramente, la página que ofrece calidad en ese aspecto es la más respetada. Yo uso también una aplicación eh, que se llama NetDania que la podéis buscar en el móvil, que también ofrece noticias en tiempo real muy interesantes. Pero sinceramente como calendario económico siempre he trabajado con Investing y no tengo ninguna queja, al contrario, no hay nada mejor. Además la plataforma ofrece muchas noticias, muchas cosas, pero a mí lo que me interesa realmente es que la noticia cuando sale sea rápida. Normalmente Investing tarda 30-40 segundos de la salida de la noticia para publicártela en tiempo real. Y esto es lo que a mí me sirve. Para ver qué número sale y luego veo el efecto que tiene el mercado. Esto es la cosa más interesante. Bueno, siguiendo un poco la discusión, eh, tenemos en cuenta lo que estaba diciendo antes. Eh, la perspectiva, en este momento estamos en una situación increíblemente extraña. De paradojo, cualquier dato macroeconómico hiperpositivo puede crear caída en la bolsa, porque esto llevará a pensar que la Fed volverá a subir los tipos. De lo contrario, como hoy, si los datos son negativos o hay dificultad o preocupación, cualquier cosa conectada con esto, teniendo en cuenta que Powell ha abierto hace unos meses al corte de tipo, entonces sube el mercado, porque quiero droga, dame liquidez, dame dinero, la fiesta tiene que continuar, pero hay también otra razón, ten en cuenta una cosa, la próxima caída fuerte del mercado será más fuerte, puede ser que sea más fuerte de lo del 2008, puede crear una crisis potentísima. Y eso no es para crear pánico, pero tener en cuenta que lo que hemos visto en el 2008 nunca se debe olvidar, ¿eh? Por eso he dicho, tanto trabajo se hace también porque se ha creado un monstruo que no se sabe gestionar. Por lo tanto, mejor tener la cosa quieta, tranquila y esperar que cuando haya la grande corrección, como lo se dice en inglés, el big short, no será algo tan extremo y potente que provoque una caída del mercado tipo 70%. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Ok? Aparte de esto, recordad también de seguir, por ejemplo, en este caso, los reportes de ganancia de la empresa. Y sobre todo, por ejemplo, si vosotros invertís en Amazon, en Apple, yo qué sé, Telefónica, cualquier empresa vosotros tenéis en cartera, la fecha con la trimestral o con los dividendos son importantes, o cuando hay el board, ¿no? El management de la compañía que eh, habla en público y habla de la perspectiva, de cómo ha asumido el facturado. Todo esto puede afectar el movimiento de la empresa.
Claramente en caso de acción es distinto, porque por supuesto, si pillamos una empresa sana que produce buena ganancia, supuestamente esa noticia me ayudará a dar un empuje más alcista al título. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, si yo, por ejemplo, pillo hoy el DAX, un momento que quito todo, y pillamos, por ejemplo, lo que ha pasado con lo que está pasando con Deutsche Bank, ¿no? Por cuanto el SP, para ver, mirar también la correlación, ¿no? Cómo puede afectar el peso de una empresa importante dentro la estructura del SP. El SP está prácticamente a 7 puntos de su máximo histórico. Si pillo el DAX, notaré que de su máximo anual el DAX ha perdido 200 puntos y no se está manteniendo absolutamente bien, rompiendo también un nivel importante que estaba aquí, que ha creado una fuerte ruptura una vez que se ha cerrado el gap del 1 de julio. ¿Esto qué significa? Porque mientras el DAX ha subido, perdón, mientras el SP ha subido fuerte, el DAX ha subido, pero no está por encima de su máximo histórico. Lo que le está pesando es lo que habéis leído seguramente sobre Deutsche Bank. Deutsche Bank ha hecho un plan de estructuración de echar 18.000 dependientes en todo el mundo, una marea de gente. Y esto claramente denota una dificultad de una de la componente más importante del índice alemán, que es Deutsche Bank. Es como, para que lo entendáis, es como si mañana Santander, que es uno, no solamente el primer banco español, pero es uno de los bancos más grandes del mundo, para quien no lo sepa, es uno de los bancos más importantes al mundo. Si viajáis por el mundo podéis encontrar muchos cajeros con el nombre de Santander, a diferencia del banco italiano que no hay prácticamente nadie. Lo que vais a notar es que si por acaso mañana Santander echa a 10.000 personas, pues la bolsa, el IBEX 35, por cuanto el mercado alcista en todo el mundo va a caer a picar. Eso es lo que está pasando aquí. Pero ten en cuenta una cosa, que esto es solamente una tempesta. Si la tendencia alcista, y aunque el DAX me cree una corrección, sinceramente no cambia mucho. Una vez que pasa la tempesta, aunque hay problema en el Deutsche Bank, el DAX volverá a subir con más fuerza. Y por esto es interesante. Aquí tenéis dos ejemplos clarísimos de lo que es la diferencia entre índices. Si mañana Amazon declara quiebra, pues imagina lo que va a pasar. ¿Me entendéis? Esto es una de las cosas más importantes que tenéis siempre que recordar cuando operáis. Cada activo tiene noticia que le afecta. Por ejemplo, si yo pillo el petróleo, ¿cuál es la noticia que afecta al petróleo? Todos los datos que son conectados a la producción de petróleo. Entonces, si yo soy un trader de petróleo, tengo que visionar con muchísima atención todo lo que es importante. ¿Por qué el petróleo aquí ha tenido una caída? Eso fueron los días, espera que muevo la pizarra, si no, estos fueron los días, que era el 1 y el 2 de julio, quien trae el petróleo lo tiene que saber, cuando se reunieron los componentes de la OPEC para discutir los costes de producción. El acuerdo ha salido muy bien, es la típica sell on the news. Prácticamente han hecho caer el petróleo y también bastante vistosamente para pensar que prácticamente para cargar posiciones alcista. Era demasiado fácil comprar aquí. Claro, porque un trader que trae el petróleo pensaba, por supuesto, eso van a cortar la producción, favorecerá la subida del precio del petróleo, razonamiento lógico, perfecto, pero en el inmediato no ha funcionado. Tanto es verdad que lo que nosotros estábamos esperando aquí lo han hecho una semana después, provocando pánico y total confusión
Mucha gente aquí se habrá puesto corto seguro, porque esto pasa siempre, pero nos han dado cuenta que era simplemente una descarga para cargar posiciones. Tanto es verdad que si vais a ver ahora, el petróleo está ya a los $60 y apunta a subir más, porque claro, hemos tenido una noticia positiva de maravilla. Si pillo el oro, es lo mismo. El oro se queda aquí, alcista, mas no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque el dólar es débil y como tenemos una correlación inversa, esto seguirá subiendo. Todo es conectado. Lo que tenemos que averiguar cómo saldremos de aquí, pero es muy probable que seguiremos subiendo. Y puedo seguir por horas y horas diciendo la misma cosa. Tenéis en cuenta que todo lo que hemos dicho, aunque son informaciones prácticas, los pronósticos que podéis encontrar en un calendario económico no sirven para nada. Lo que sí siempre queremos ver es un pronóstico que sea superior a la expectativa, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, ¿por qué ha subido mucho hoy? Ha subido porque los cortes del inventario ha disminuido. Traducción, si tienen menos almacenamiento, entonces los cortes están funcionando. Deben consumar lo que ya tienen almacenado. Siendo superior a la expectativa, pues entonces el petróleo está subiendo. El efecto se puede ver, por ejemplo, en un gráfico a un minuto, vamos a ver poco el detalle, mejor a 15 minutos lo vemos un poco que el petróleo y el dato prácticamente ha creado una perfecta subida. A la salida del dato hacen un poco los tontos, ¿lo veis? Y luego sube. Por eso no se entra nunca a la salida del dato, porque si no, nos zumban. Pero de mientras, un inversor atento y que esperaba, prácticamente a una hora después, habría podido tomar ese tramo y seguir dentro protegido. Se llama paciencia. Recordad siempre una cosa, por cuanto nosotros interpretamos los datos macro correctamente, recordad siempre que vosotros estáis participando en un sistema que por el 90% en el caso americano y de más del 50% en el caso europeo está dominado de la máquina. Y hablamos del mercado de índice accionario. Si pillamos el mercado Forex y materia prima, hay una participación directa de bancos centrales, de fondos institucionales enormes, de Estado. Los árabes, por ejemplo, tienen una estructura propia para manipular el petróleo cuando lo necesitan. Entonces los volúmenes no se pueden ver y es más fácil crear confusión. Por eso, lo que yo siempre aconsejo cuando trabajamos un activo como el petróleo, mejor trabajarlo, por ejemplo, el oro en un gráfico a 4 horas diario, propiamente para evitar de escalpear algo que no es fácil hacerlo, porque defectamos de informaciones. Ten en cuenta una cosa, que aunque trabajamos un mercado más rentable, más líquido y más regulamentado como lo de los índices, tampoco puede ver la entera cantidad de intercambio. Podéis llegar a un 60%, pero es más que suficiente, porque tanto al final lo que cuenta es pillar la dirección clara que están empujando el precio, saltando la trampa que se presenta. Dicho esto, tenéis en cuenta toda la noticia macro. Según cada activo, recordad siempre de ver lo que le afecta. Dólar canadiense, informe de política monetaria, petróleo afecta, el precio del petróleo afecta al dólar canadiense. ¿Por qué? Porque la principal voz de la exportación de la economía canadiense es el petróleo. Oro. También el precio del oro puede afectar la economía australiana. ¿Por qué? Porque la economía australiana tiene su fondamento sobre todo en la exportación de materia prima. No acaso el dólar neozelandés y el dólar australiano se llaman divisa commodity, porque son divisas que viven de la economía exportativa que tienen sobre todo hacia China en ese caso. Y podemos seguir hora y hora. Esas son cosas que hay que recordarse. Cada activo tiene su peculiar noticia que la afecta.
Luego hay macro noticias que puede afectar todo. En este caso hablamos reuniones de política central, datos conectados al crecimiento de la economía americana, consumo americano, crecimiento del PIB, crecimiento de la inflación. Reunión de política de la Banca Central Europea y cualquier otra noticia o comparecencia de grandes banqueros o personajes importantes que tienen que hablar de algo que el mercado necesita saber o quiere escuchar. Al fin y al cabo, recordáis siempre una cosa importantísima. Lo que manda no es la noticia, lo que manda es la dirección del precio. Por cuanto es importantísimo, ¿cómo se dice? Y puedo usar esta expresión. Por ejemplo, eh, se dice que en el mundo del deporte los mejores jugadores son quienes se anticipan a los próximos pasos del adversario. ¿Ok? Muchas veces se suele decir que la misma cosa se debería aplicar en el mundo de la bolsa. Y yo no estoy de acuerdo, pero sobre una cosa sí. Los mejores jugadores para mí no son solamente lo que se anticipa, sobre todo lo que sabe reaccionar rápidamente a cualquier obstáculo que encuentran delante. Y en ese aspecto, lo que tenemos que aprender a hacer viendo noticias macro todos los días, cada semana, es aprender a reaccionar de forma veloz y lineal para darle una interpretación rapidísima y calcular también su impacto no solamente en el gráfico diario, entonces sacarle un escalpeo, un intradía, sino también ver los efectos en el medio largo plazo. Si la política de la Fed, que ha creado la famosa inversión del oro, cuando hablamos de corte de tipo, l'oro nella riunione de junio se ha disparado de esta forma brutal. Ha hecho en una noche una subida de $80. Lo que tenemos que hacer ahora es entender una cosa clarísima. El mercado es alcista. Pues entonces lo que voy a hacer ahora es buscar un retroceso para comprar. Pero claro, a medio plazo. La noticia tendrá su efecto a medio largo plazo. Empezamos a ver, digamos que de aquí al final del año el oro tiene una altísima probabilidad de subir otros $200, pues entonces busco un punto de entrada y me lo tengo allí. Gracias al efecto FED. La noticia ha tenido su efecto, pero nuestra capacidad debe ser reaccionar a entrar y a mantener la posición. Si lo tenemos claro. Perfecto. Yo por hoy he acabado. Quiero recordar, como siempre, que seguiremos el próximo miércoles con un webinario más específico sobre los estudios de los niveles clave, de los principales pares, materia prima e índice. Claramente tenéis más analistas en todo el mes. Os consejo de seguirlo porque vais a aprender muchísimas cosas. Yo personalmente voy a intentar llevar toda la argumentación posible que puedo llevaros para ofrecer el mejor servicio posible. Claramente en el tiempo que tenemos tengo que ir directo al grano, pero de todas formas recordáis siempre que podéis escribir un correo a info@cfdmas.com si necesitáis todas las informaciones que he proporcionado al principio, pero claramente con más detalles sobre los servicios que ofrece en la página, el broker y toda la herramienta que hemos nombrado. Pero también, como siempre, yo soy siempre no me gusta dejar la cosa en mitad. Podéis prácticamente, si lo deseáis, me podéis contactar a través del correo electrónico. De todas formas, podéis buscarme en las redes sociales, en Facebook, Twitter y LinkedIn, escribiendo simplemente mi nombre, apellido, Giancarlo Prisco. Yo os dejo mi correo, como siempre. Si queréis enviarme alguna pregunta o eventualmente podéis queréis proponerme algo de lo cual hablaré en el próximo webinario. El correo es prisco.giancarlo@gmail.com. Ponemos el punto final. Muchísimas gracias por
atender a numerosos estos webinarios. Será disponible la grabación a partir de mañana. Y por supuesto, que tengáis todo una feliz noche, una buena semana de trading. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Buenas tardes.